Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar para pedir entonces que el Señor esté con nosotros. Señor, te agradecemos una vez más por estar acá en la iglesia. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por todo lo que haces por nosotros. Gracias, porque tenemos una iglesia donde reunirnos, Señor. Tenemos un lugar donde venir a congregarnos para estudiar tu palabra y gozarnos de las bondades que tú tienes con nosotros. Bendice a todos los que hacen que el programa de un sábado como hoy sea posible. Esperamos, Padre bueno, que la bendición esté con cada uno de nosotros. Oramos por las hermanas que también están en el Congreso, por aquellos hermanos que por salud o dificultades no pudieron venir, que todos recibamos tu bendición, Señor. Por supuesto, al abrir tu palabra, acompáñanos. Lo pedimos en Jesús. Amén. Un día conocí a un joven que tenía alrededor en ese entonces de unos 19 años, ya mayor de edad, pero joven aún todavía, que empezó a obsesionarse por la perfección cristiana. Empezó a obsesionarse por la perfección cristiana. Y empezó entonces a hacer cosas en su vida que él creía que tenía que hacer para ser un cristiano perfecto. Por supuesto, al principio las cosas no eran tan raras. Empezó a orar más, por supuesto, a estudiar la Biblia más, a dar estudios bíblicos, a compartir el evangelio con otros, pero a medida que su obsesión crecía, entonces empezaba a presentar situaciones más y más y más extrañas. Entonces les doy un ejemplo, por ejemplo, de aquellas situaciones. Recuerdo mucho que una vez me lo encontré en la calle, allá en San Andrés, donde yo vivía, y no tenía la camisa, tenía un hueco aquí. Tenía un hueco en la camisa. Entonces yo le pregunté y le dije, ¿por qué andas en la calle con una camisa rota? Y él me explicó y me dijo, mira, lo que pasa es que en la marquilla de la camisa tenía 6 letras. El logo de la camisa, la marca de la camisa tenía 6 letras. Y la Biblia dice que el 6 es número de hombre. Por lo tanto yo lo arranqué. Pregunto yo, ¿eso es buscar la perfección? ¿Será que ese es el camino de buscar la perfección? Y empezó a buscar la perfección al punto, literalmente, hermanos, que ya técnicamente ni comía, y para tristeza nuestra, por supuesto, después terminó internado en un lugar y con los nervios de punta y todo el asunto y todo, porque él creyó que la perfección que él debía buscar era ese camino que él había escogido. Ahora yo le pregunto a mi iglesia, ¿hay que buscar la perfección en el Señor? ¿Podemos ser perfectos? ¿Podemos ser perfectos? Levíticos capítulo 11, verso 45. Empecemos por ahí nuestro estudio. Vamos a ver qué pide el Señor de nosotros. Levíticos capítulo 11, verso 45. Capítulo 11, verso 45. Miren lo que dice el texto. Está hablando el Señor. Yo soy Jehová que te hago subir de la tierra ¿de dónde? De Egipto, para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy ¿qué cosa? Santo. Leamos otro para comentarlo. Mateo capítulo 5. San Mateo, o el libro de Mateo, capítulo 5. Verso 48. Muy bien. Miren lo que dice el texto. Sed pues vosotros, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, ¿es qué? Perfecto. Cuando yo leí, de las primeras veces que leí ese texto, yo era un joven todavía adolescente. Allá en las playas de San Andrés, que yo andaba todavía en jean, camiseta, me ponía, bueno, no me gusta contar esto, pero para efectos del tema, yo me vestía de camiseta y me ponía una pañoleta aquí en la cabeza. Y así salía casi todos los días de mi vida. Por supuesto estoy hablando de esa etapa de adolescente, ¿verdad?
donde uno todavía está como estructurando su pensamiento. Y por supuesto me gustaba mucho desde niño leer la Biblia. Y cuando yo leo el texto de Mateo, y el texto de Mateo dice algo muy, muy diciente: sed pues vosotros perfectos, pero da la medida de la perfección. ¿Cuál es la medida de perfección que da? Como vuestro Padre que está en los cielos es ¿qué? Dígame un pelado con camiseta y pañoleta, leyendo que tiene que ser perfecto como el Padre que está en los cielos. Levante la mano el que sea perfecto como el Padre que está en los cielos. Nos da hasta risa, ¿sí o no? Risa nerviosa. ¿Cuándo vamos nosotros a llegar? Es más, si empezamos a hacer una lista de qué cosas tendríamos que hacer o dejar de hacer para ser perfectos como el Padre que está en los cielos, ¿de qué tamaño sería nuestra lista? Casi que interminable. Pero pregunto, ¿pide la Biblia que nosotros seamos perfectos? ¿Da la medida de perfección a la cual debemos ser? Lucas capítulo 6, versículo 40. Lucas capítulo 6, verso 40. Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, verso 40. Entonces yo empecé a estudiar los textos que hablaban de la perfección en ese entonces en la Escritura. El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea perfeccionado será como su ¿qué? Como su maestro. Quiere decir que si nosotros decimos que nuestro maestro es Jesucristo, para buscar esa perfección tenemos que llegar a ser igual que ¿quién? Que Jesucristo. ¿Qué tan parecidos somos a Jesucristo? Dígame, ¿qué tan iguales somos a Jesucristo? ¿Qué tanto nos falta a nosotros para parecernos a Jesucristo? Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Verso 15. 1:15. Sino, asimismo como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿qué cosa? Santos en toda vuestra manera de ¿qué? De vivir. ¿Cómo tenemos que ser? Santos. Dígame en un ejemplo de santidad. Algo que nosotros hagamos, que digamos, bueno, yo puedo ser santo si hago tal cosa, hermana. ¿Cómo dice? Perdonando, excelente. Yo se lo tengo para que no se me quede con él. Dígame. No, yo no me demoro. Bueno. Cuando nosotros aprendamos a darle valor y respeto a la vida y a la naturaleza, ese día nosotros podemos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Entonces allí es donde podremos ser santos. Lo dice en segunda de Pedro 1:3. Entonces usted dice que si nosotros tenemos en cuenta la naturaleza que el Señor creó, somos partícipes de la santidad. Más o menos. Si nosotros le damos valor y respeto a la vida y a la naturaleza, podemos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Muy bien, muchas gracias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede ser? Sí, pero ¿qué pasaría si yo le doy el debido respeto a la vida y a la naturaleza, pero en otras acciones no? ¿O hago otras cosas que no? O como dice la hermana, perdonar es un acto de santidad, ¿sí o no? Perdona, es difícil, correcto. Pero si yo perdono a alguien, pero por otro lado hago otras acciones que no son, ¿soy perfecto? No. Entonces el problema que tenemos es que si nosotros reducimos la santidad a acciones limitadas o a la perfección a acciones limitadas, cometemos el error de generar, o más bien de hacer ciertas acciones en nuestra vida, pero estar lejos todavía de la perfección. Para acabar de ajustar, la Biblia me empieza a dar ejemplos de perfección. Miren lo que sucede, miren lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 6, verso 9. Como para el ser humano es más fácil entender a través de ejemplos, la Biblia nos da algunos ejemplos de personajes perfectos. Génesis capítulo 6, verso 9. Génesis capítulo 6, verso 9. Ahí está hablando de ¿quién?
De Noé. Y dice la Biblia, estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre, ¿qué cosa? Justo. ¿Era qué cosa? Perfecto entre los de su tiempo. Caminó Noé ¿con quién? Con Dios. ¿Cómo dice la Biblia que era Noé? Justo y perfecto. O sea, era un justo y un perfecto. ¿Sí o no? ¿Cómo era Noé? ¿Justo y qué? ¿Y no se emborrachó Noé? ¿No se emborrachó Noé? Después del diluvio se pegó una borrachera que hasta se desnudó, dice la Biblia. Se desnudó y empezó a... Tanto que conocen la historia, 2 de sus hijos lo vieron, se caminaron de espalda para cubrir a su papá, el otro se burló, bueno, y todo lo demás. Pero no dice la Biblia que era perfecto. Pero no se emborrachó. Miremos otro ejemplo. Primera de Reyes. Primera de Reyes. Capítulo 11. Verso 4. Primera de Reyes 11:4. Miren lo que dice la Escritura. Cuando Salomón era viejo, sus mujeres lo inclinaron el corazón tras dioses ajenos. Su corazón ya no era perfecto para ¿con quién? Para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre ¿qué? Quiere decir que el corazón de David era perfecto conforme al corazón de ¿quién? ¿Qué? ¿David? Pregunto, ¿David era perfecto? No, pero la Biblia lo llama varón conforme al corazón de ¿quién? De Dios. Un tipo adúltero, ¿sí o no? Asesino, mentiroso, calumniador. Hizo de las peores que pudo haber hecho, porque mandó a matar al soldado con una carta llevada por el mismo soldado. No, hombre, no. Embarazó a la mujer del soldado e intentó que ella le mintiera al esposo para que creyera que era hijo de él, para tapar el asunto ahí. Pero era un varón conforme al corazón de ¿quién? De Dios. Y entonces, si Dios me pide que yo sea perfecto y miro los ejemplos de perfección en la Biblia, hay cierta confusión. Y si de ahí para allá avanzamos, mire a Abraham. Abraham era un patriarca renombrado por toda la Biblia desde el principio hasta el final. ¿Abraham era perfecto? No, tenía más de una mujer. Cuando la mujer le dijo, mire, con Agar, él no dijo que no, ¿cierto? ¿O sí? ¿O ustedes lo ven diciendo, no, yo soy santo de Jehová? No, él dijo, bueno, listo, yo voy. ¿Me comprenden el asunto? ¿Cómo es posible una perfección en medio de una situación tan complicada? Así que yo me puse a investigar qué es lo que la Biblia traduce como perfección y encontré algo muy, muy interesante. Primero, algo sagrado, santo, es algo puesto aparte. Dice el diccionario bíblico, el vocablo aparece en varios versículos de la Biblia y tiene el sentido de abstenerse, principalmente el de huir asustado de algo. O sea que la Biblia está diciendo que para yo ser perfecto, tengo que tener la capacidad de en algún momento salir huyendo de algo. ¿De qué? Del pecado. Es ahí donde Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, es mejor que ¿qué? Que te lo saques, porque es mejor entrar al reino de los cielos tuerto y no con tus 2 ojos echado al fuego. Por supuesto no está hablando literal. Lo que está diciendo la Escritura ahí, que si la música te es ocasión de caer, pues sácate los oídos. No, pues no escuches música, sencillo. Si un lugar te es ocasión de caer, pues entonces no vayas más a ese lugar. Si una persona te es ocasión de caer, pues abstente de hablar con esa persona porque te es ocasión de ¿qué? De caer. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Pero para ser santos y perfectos, yo tengo que tener la capacidad de huir y de salir corriendo de la tentación. Dígame el caso de un hombre que huyó de la tentación corriendo. ¿Se les viene a la mente José?
¿Sí o no? Ahí mismo viene a la mente José. Tanto salió corriendo que la mujer de Potifar alcanzó a mandar la mano y le quitó la ropa a José. Y José salió viringo por ahí, corriendo. ¿Qué tanto huimos nosotros de la tentación? ¿O somos como aquel personaje que para demostrar que es fuerte espiritualmente, se acerca a la tentación y dice, mire, yo puedo llegar hasta aquí y aún no caer. Y entonces doy un paso más porque todavía no puedo caer. Y doy un paso más porque estoy seguro que no voy a caer. Lo que el Señor nos pide es que nosotros nos alejemos del pecado. Ahora bien, el mundo nos ofrece modelos de perfección, ¿sí o no? ¿El mundo ofrece modelos de perfección? ¿Modelos a seguir? Deme el nombre de uno. ¿Quién? Del mundo. Maluma, los jóvenes. Muy bien. ¿Y cómo la hermana sabe de Maluma? Ah, porque lo ve, claro, sí. No, es verdad. Es verdad. Otro. Ya vamos para allá a mirar cómo es la perfección. Maluma es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque es un tipo joven, es un tipo rico, es un tipo famoso, no es tan bello como yo, pero el hombre intenta hacer su parte. Así que el hombre se convierte en un modelo de perfección. ¿Sí o no? Para el mundo. Pero ¿cómo nosotros nos volvemos perfectos? ¿Siguiendo a Maluma? ¿Siguiendo a Shakira? ¿Imitando a Juanes? Vamos a leerlo, vamos a ir al Evangelio. Vamos a ir a San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. Verso 17. Y aquí empezamos a ver cómo es que el ser humano se santifica y se perfecciona. San Juan 17 dice lo primero, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es ¿qué cosa? La primera cosa que el cristiano debe hacer para buscar la perfección no es buscar a Maluma, sino es buscar la palabra del Señor, porque en el estudio de la palabra y en el estudio y en el conocer más la palabra del Señor hay santificación. Es decir, yo me santifico en la medida que puedo estudiar la Biblia o que busco al Señor a través de la Biblia. Amén. Pero les pregunto, en un mundo en el que donde hoy tenemos 24 horas para hacer lo que queramos, entre ellas dormir, descansar y hacer todo lo que queramos, ¿cuánto tiempo le dedicamos al estudio de la palabra? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pastor, media hora. O algunos dicen, no, pastor, yo estudio la palabra cuando voy de camino al trabajo. ¿Sí o no? Me pongo los audífonos y pongo un sermón de bullón. Pregunto, ¿eso es estudiar la palabra? Eso es ir al trabajo. Eso no es estudiar la palabra. Eso es ir al trabajo yendo y en el camino escuchando un sermón. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos nosotros al estudio de la Biblia? Y después nos preguntamos, ¿por qué nuestra vida cristiana no avanza? Simple, porque no dedicamos tiempo a santificarnos estudiando la palabra del Señor. Así que lo primero que el cristiano debe hacer es buscar la santificación a través del estudio de la palabra del Señor. Leamos otro texto. Santiago capítulo 2. Libro de Santiago capítulo 2. Verso 14 al 21. Hoy estamos estudiando, para beneficio de quienes les gusta comprender, hemos estudiado en muchas ocasiones la justificación. La lección de escuela sabática nos ha llevado a hablar de la justificación por la fe.
lo que estamos viendo es lo que sigue después de la justificación por la fe. Es ese proceso que nosotros llamamos santificación. Es decir, soy justo por fe, pero ahora viene un proceso de transformación en mí y es la santificación. Santiago capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué me aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene qué? ¿Podrá la fe salvarlo? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente ¿qué? Muerta. Escuchen esto, no somos salvos por fe, pero la salvación por fe produce en nosotros un cambio que debe notarse a través de las obras. No sé si me hago entender. Es decir, ¿se acuerdan la higuera? Cuando el Señor se acercó a la higuera, ¿qué fue lo que le molestó al Señor de la higuera? Que la higuera parecía una higuera, estaba frondada como higuera, mostraba que tenía ¿qué? Frutos, pero cuando el Señor ve a ver si realmente tenía frutos, ¿qué encontró? Nada. Entonces, no puede ser que un cristiano parezca cristiano, que un cristiano hable como cristiano, se adorne como cristiano, pero al final no tenga frutos ¿de qué? De cristiano. ¿Me hago entender? Es imposible coincidir en nuestra mente que un cristiano diga que es cristiano si no lee la Biblia. ¿Cierto que no? No puede ser, pero los hay. ¿O lo sabemos? Los hay. ¿Puede existir un cristiano sin oración? No puede existir. Puede que parezca cristiano, pero no hay cristiano sin oración, porque la oración es un fruto de mi salvación por fe. Puede haber un cristiano sin la necesidad de compartir el evangelio, la testificación. No puede existir. De alguna forma yo voy a querer compartir el evangelio, no todos del mismo método, pero en alguna forma yo quiero compartir el evangelio, porque es un fruto de mi salvación por fe. En otras palabras, si la higuera está como higuera, pero no tiene fruto, no tiene higos, no sirve. El cristiano debe aprender a desarrollar esos frutos porque muestra que es cristiano. Estudio de la palabra, oración constante con el Señor y por supuesto testificación de su palabra. Y todo lo demás se va a ir llenando porque son parte de los frutos. Pero no puede existir santificación sin leer la Biblia, sin oración y sin compartir con otros la verdad. Y recuerden el principio, la medida es, sed vosotros perfectos, santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Para ser santos debemos acercarnos al Señor en oración, en estudio de la palabra y en testificación. Pero sigamos. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y este es el que más me gusta porque creo que empieza a desenredar todo lo que nosotros queremos escuchar del Señor. Escuchen esto. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, ahora el 21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su ¿qué? Su voluntad, haciendo Él por vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ve lo que está diciendo el texto? Vuelve y leo el pedacito que más nos marca. Que el Señor de los cielos os haga aptos en toda buena ¿qué? Obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Amén. Pregunto, ¿el Señor nos mandó a santificarnos, sí o no? Sí. Pero ¿quién es el que hace la obra de santificación en nosotros?
Dios. Es decir, ni siquiera tampoco es un acto nuestro. Por supuesto, nosotros alimentamos eso a través del estudio de la Biblia, de la oración, de la testificación. Pero al final, la salvación que es por fe es un acto de Dios o nuestro. De Dios. Y la santificación, que es la transformación del ser humano, ¿es un acto de Dios o nuestro? Es un acto de Dios también. Amén. Así que el cristiano debe preocuparse por estar cerca de Dios, porque es el Señor el que va a producir en nosotros tanto el querer como el qué, como el hacer por su buena voluntad. Así que el proceso de santificación, que hay que hacerlo porque debemos ser santos como el Padre de los cielos es santo, no es un acto nuestro, es un acto de Dios con nosotros. Amén. Por supuesto, como lo hemos enfatizado, para poder que el Señor haga esa transformación en nosotros, debemos acercarnos al Señor. ¿Y cómo nos acercamos? Pues primero hablando con Él. ¿Y cómo hablamos con Él? A través de la oración. Segundo, que Él nos hable a nosotros. ¿Y cómo nos habla Él a nosotros? A través del estudio de su palabra. Y tercero, hablando nosotros de Él con otros, lo que es la testificación. Quiero compartirles una cita de Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 339. Dios nos ha ordenado ser santos, porque yo soy santo. Y un apóstol inspirado declara que sin la santidad nadie verá al Señor. Y escuchen esto, la santidad consiste en concordar con Dios. ¿En qué consiste la santidad? Concordar con Dios. Amén. La santidad no es una lista de acciones. La santidad es concordar con Dios. En otras palabras, dejar que Dios haga la obra en nosotros. Eso es santidad. Sed pues vosotros santos, como vuestro Padre que está en los cielos, santo es. Y el último texto vamos a buscarlo en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. En el verso 16. Filipenses capítulo 1, verso 6, perdón. 1:6 de Filipenses. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de ¿quién? De Jesucristo. Amén. ¿Quién comenzó la buena obra en nosotros? Dios. Pero para que nosotros sigamos en ese camino de perfección que el Señor está haciendo en nosotros, pues nosotros lo mínimo que tenemos que hacer es contemplarlo a Él, acercarnos a Él. Porque si yo contemplo a Shakira, termino pareciéndome ¿a quién? Si yo me quedo contemplando a Maluma, me termino pareciendo a Maluma. Pero si yo pongo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿a quién terminaré pareciéndome? Porque el que comenzó la buena obra la terminará en nosotros en la medida que nosotros nos dejemos transformar por el Señor. Y algún día, cuando Él venga, esto corruptible se vestirá ¿de qué? Y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Pero pongamos los ojos en Cristo Jesús, porque Él comenzó la buena obra en nosotros y seguramente la terminará. Vamos a colocarnos en pie y vamos a entonar las estrofas de este último himno que vamos a entonar entre todos. Para finalizar este maravilloso culto de adoración, lo haremos en el himno número 288. Himno número 288.
al contemplarte, mi Salvador. Vamos a entregar a Alejandro y a Camilo. Vengan, hijos, vengan acá, vamos a entregarles este obsequio de parte de la iglesia. Camilo, que el Señor te bendiga, tu Biblia dedicada y también tu certificado bautismal. Vamos a invitar a Alejandro y a Diana. Si Diana está por aquí cerca, hijo, el Señor te bendiga, el Señor te bendiga. ¿Diana está por ahí? ¿Está por allí? ¿Ya bajó? Ah, bueno, vamos a esperar a que llegue. Aquí bien. Tranquila, solo vas a desfilar por la mitad. Dios te bendiga, Diana, mira. Que el Señor te bendiga. Felicitaciones, bendiciones. Bien, familia, vamos a orar con el concepto de que debemos contemplar a Jesús para poder ser salvos y para poder ser santos en Él. Padre bueno, nosotros entendemos que somos salvos por la fe. Gracias porque eso es un acto tuyo. Es algo que tú hiciste en favor nuestro. No hay nada que podamos hacer para que merezcamos esa salvación. Es un regalo de tu parte por gracia y lo aceptamos, Señor. Oímos, Padre, que nos pides que seamos santos como tú eres santo, que seamos perfectos como tú eres perfecto.
Pero en nuestra mente finita habíamos entendido que la perfección se da en una lista de cosas que ninguno de nosotros es capaz de hacer. Pero alabamos tu nombre porque la santidad viene también de ti. Y es esa obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Por supuesto, Señor, lo que debemos hacer es acercarnos a ti a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, para que iniciaste la puedas terminar y entonces puedas presentarnos ante el Padre como personas santas y salvas por tu nombre. Gracias, Señor, porque también la santidad es un acto tuyo a favor nuestro. Así que te rogamos, Padre bueno, que sigas trabajando en nosotros, que nos sigas moldeando a tu imagen y semejanza, pero que nosotros podamos hacer lo mínimo, que es poner los ojos en Jesús para poder alcanzar esa perfección. Gracias, Señor, por escucharnos. Llévanos con bien a casa, con el corazón lleno de gratitud hacia ti, porque no solamente nos salvas, sino que también nos santificas. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. En tu santo nombre, Jesús, hemos orado. Amén.